Bueno, mis queridos estudiantes, ahora vamos a ver una serie de indicadores que nos ilustran la posición de un dato dentro de una serie de datos estadísticos. Nos vamos a referir a este grupo de indicadores como los indicadores de posición y se distinguen básicamente tres: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estos son indicadores que determinan la ubicación de los datos en una serie. Los cuartiles dividen un conjunto de observaciones en 4 partes iguales. Es decir, si yo tengo 10 datos en una serie, esos datos se van a dividir en 4 partes iguales. Cada parte o grupo de datos que se dividen son llamados cuartiles. Y así en su orden vamos a tener el cuartil número 1, que ubica al dato bajo del cual se localiza el 25% de los datos de una serie. El cuartil 2 es en realidad la mediana, porque ubica al 50% de los datos abajo del cual está ese dato. Y el cuartil 3 ubica el dato abajo del cual se localiza el 75% de los datos. Así las cosas, también existen otro grupo de indicadores de posición que se conocen como los deciles y los percentiles. Al igual que el cuartil, los deciles son medidas de ubicación. Los deciles dividen a la serie de datos en 10 partes. Cada decil ubica a un dato abajo del cual se ubican cierto porcentaje de los datos de la serie. Por ejemplo, el decil 6 significa que la posición que encontremos, el dato que encontremos en una serie localizada en el decil 6, abajo de este se localizarán el 60% de los datos de la serie. Volvamos al ejemplo de 10 datos que conforman una serie. Al calcular el decil 6, estaríamos hallando el dato abajo del cual se encuentran los 6 datos de los 10 que estimula la serie. El percentil divide la serie de datos en 100 partes. Por ejemplo, el percentil 55 significa encontrar el dato dentro de la serie abajo del cual se encuentra el 55% de la serie de datos. Así las cosas. Para encontrar no solo el cuartil, sino el decil, el percentil mismo y otro indicador que me acuerdo pero que no vamos a ver, que se llama el quintil, para ubicar cualquiera de estos indicadores, todo lo vamos a reducir a percentil para poder hacer más fácil la búsqueda en una serie simple de datos. Para series simples, la fórmula que vamos a utilizar es la que tenemos allí de color verde. O sea, L sub P es igual a N, que significa el número de datos que tiene la serie. Le vamos a sumar 1. Y luego ese resultado se va a multiplicar por el percentil que andamos buscando y todo se va a dividir entre 100. ¿Ya? Veamos, donde LP significa la posición del percentil que andamos buscando. Abajo de la lámina ustedes van a observar que tenemos una serie de datos en donde tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, ¿verdad? En esos 11 datos vamos a ejemplificar cómo determinamos el cuartil 1 y el cuartil 3 de los siguientes datos. Aunque ya se nos ha adelantado la solución, pues está en verde, vamos a ver cómo obtenemos ese cuartil 1 y ese cuartil 3 en la siguiente lámina.
Observe que la lámina nos está mostrando que primero hay que ordenar los datos de menor a mayor para luego aplicar la fórmula. Tenemos los datos. Tenemos n, que es el número de datos que tiene la serie, que es igual a 11. Al aplicar y sustituir el 11, y sabemos que el cuartil 1 equivale al percentil 25, tenemos todos los datos de la fórmula. Observen la parte derecha de la lámina el desarrollo de la aplicación de la fórmula. Miren, aquí tenemos que el percentil 25, que equivale al cuartil 1, ¿ya? Al sustituirlo tenemos 11 datos que tiene la serie, más 1 que conforma la fórmula, ¿ya? Tenemos 12 datos. Y 25 entre 100 equivale a 0.25. Así las cosas, multiplicamos el 12 por el 0.25 y observes que el percentil 25 igual 3, que equivale al cuartil 1 en realidad. Ese 3 que obtenemos significa que el dato que está en la posición número 3 de nuestra serie, abajo de ese dato se encuentra el 25% de los datos de la serie. Volvamos a nuestra serie ordenada para ver ese dato. Observe, tenemos la serie ordenada, contemos la posición número 3 y encontraremos el valor del quintil número 1. Tenemos el primer dato 46, el segundo dato 47 y el tercer dato que es 49. Se recuerdan que nuestro cuartil número 1 para esa serie es 3. Bueno, contamos la posición número 3 y encontramos el valor 49. Quiere decir entonces que el valor 49, abajo de ese valor se encuentra el 25% de los datos de esa serie. Muy bien, ahora encontremos o trate de encontrar el cuartil número 3. El cuartil número 3 tiene la misma lógica. Observe que tiene la misma lógica. ¿Qué es lo que cambia? Que el cuartil número 3, que es el 75% de los datos abajo del cual hay que encontrarlo, equivale al percentil 75. Entonces, si usted observa la fórmula, básicamente el único dato que cambia es el 75. Observe entonces cómo se aplica la fórmula y llegamos que el percentil 75 es igual a 9. De nuevo, 9 significa que hay que ir a buscar en nuestra serie la posición número 9 y ese va a ser el cuartil 3. Volvamos a nuestra serie y contemos del 1 al 9. Aquí encontraremos ya en la serie ordenada y observe cómo al contar de la posición número 1 a la 9 llegamos a la 55, al primer 55. Ese valor 55 significa el cuartil 3. ¿Qué significa? Que a partir de ese dato 55 hacia abajo se encuentra el 75% de los valores. Muy bien, hasta ahí vamos claramente y comprendido la serie de datos. De tal manera que usted lo puede generalizar para el decil, nada más que el decil, acuérdese que va ordenado de 10 en 10. Y si quisiéramos encontrar el decil 6, por ejemplo, en nuestra fórmula de percentil equivaldría al percentil 60. ¿Ya? Entonces véase con qué facilidad esto se aplica generalizando a los percentiles, a los deciles y a los quintiles, ¿verdad? Bien. Pero también tenemos la fórmula para series agrupadas en tablas de distribución de frecuencia. Y los indicadores que aquí le vamos a mostrar y la fórmula que aquí vamos a demostrar es muy parecida a la mediana, ¿ya? Recuérdese que la misma definición de la mediana define que es la posición central de una serie de datos, abajo del cual está el 50% y arriba del
cual está el otro 50%. Por ser un indicador y una fórmula de posición, entonces también se utiliza con cierta adaptabilidad a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles. Observe el caso nuestro para el cuartil número 1. Observe que la sumatoria de frecuencia dividida entre 4. ¿Por qué? Porque estamos buscando el cuartil 1. Pero si usted observa la fórmula de abajo, que es el cuartil 3, usted va a notar que lo que estamos viendo es multiplicando 3 veces la frecuencia y luego dividiéndola entre 4. Es la misma lógica que usted va a aplicar precisamente para los deciles. Todo lo demás no cambia. La misma lógica de solución utilizada en la mediana, aquí se utiliza también para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. Lo único que se modifica es esa fracción que está afectando el total de las frecuencias. Veamos un ejemplo. Observe, utilicemos este ejemplo para las calificaciones de los estudiantes, siempre en nuestro ejemplo seguido de las calificaciones. Y vamos a calcular el cuartil número 1. Observe que antes de pasar a la fórmula, tratamos de adelantarnos creando también las frecuencias acumuladas. Ya tenemos nuestras frecuencias acumuladas. Ahora vamos a pasar a nuestra fórmula. Observe cómo nuestra fórmula del cuartil número 1 está solamente con sumatoria de frecuencia entre 4. Mire, ahí tenemos la sumatoria, sustituyendo los valores, tenemos que el número de observaciones es 70, luego lo dividimos entre 4, ¿ya? Y ese resultado nos va a llevar, acuérdese la regla, nos va a llevar a aquella frecuencia que supere en frecuencia acumulada. Y aquí lo tenemos, 70 entre 4 nos da un valor abajo de el 18, ¿verdad? Exactamente usted lo puede calcular en su máquina calculadora y va a encontrar el dato exacto. Observe que la frecuencia acumulada está en 18 y por ende la clase donde está el cuartil 1 está entre 62 y 70. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para la fórmula. Esta fórmula ya es familiar. Observe que primero operamos las divisiones, luego después multiplicamos y obtenemos que el cuartil número 1 se localiza abajo del valor 69.6. O sea que el 25% de los datos de esta tabla se encuentra abajo de 69.6. Esa es la interpretación para el cuartil 1 en tablas de distribución, tablas de frecuencias, digamos, de series de grupos, ¿verdad? Cuando tenemos una serie agrupada en una tabla de distribución de frecuencia, utilizamos esta fórmula. Finalmente, observe que las fórmulas no cambian en esencia, todas se aplican para determinar la posición. Observe la fórmula del cuartil 3, solamente se afecta esa fracción inicial de 3/4 por la sumatoria de la frecuencia. Observe el decil 1, ya solo se afecta en la división porque ahora se va a dividir entre 10 secciones porque se está calculando el decil 1. Y finalmente la fórmula del percentil 35. Mire, la fórmula del percentil 35 se multiplica por 35 la sumatoria de frecuencia y se divide entre 100. De ahí la misma lógica de solución se encuentra a la mano y es muy familiarizada con el proceso. Ya tenemos entonces la unidad 2 finalizada, por lo tanto le pido que se dedique a hacer los ejercicios de repaso.